Bueno, debido a que esta semana, hermanos, si Dios quiere, voy a estar en la boda de mi hermano fuera de la ciudad. Miércoles no voy a estar aquí, pero quisiera compartir con ustedes, hermanos, el segundo mensaje de nuestra serie Disciplinas Espirituales para que no se quedara el miércoles así sin el tema. Así que bueno, los que vienen los miércoles ya saben de qué estamos hablando. Los que no, pues puedan ubicarse. Estamos hablando de disciplinas espirituales para la piedad. Y vamos a abrir Santiago capítulo número 1, hermanos. Santiago capítulo número 1. Vamos a leer versículo 18 al 27. Santiago capítulo 1, versículo 18 al 27. Y estamos hablando de la primer disciplina espiritual, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El tema del miércoles vimos persistir en la palabra inspirada de Dios. Y ahora, hermanos, vamos a ver el tema: ¿tú conoces la palabra o vives la palabra? ¿Tú conoces la palabra o vives la palabra? Porque, hermanos, no se trata la vida cristiana solamente de conocer conceptos de la palabra. No se trata solamente de saber algo de la palabra. Se trata de vivir la palabra. Y eso es lo que entra, hermanos, una disciplina espiritual, que no solamente es el hecho de que leamos la palabra. Cuando normalmente hablamos de disciplinas espirituales, muchos incentivan a la iglesia a leer la palabra, y eso está bien, porque hay que leerla, hay que conocerla, hay que memorizarla, como veíamos el miércoles, hay que meditarla, pero no se trata de conocer solamente la palabra. No se trata solamente de aprendernos términos de la palabra, se trata de vivir la palabra. La vida cristiana es una vida práctica. La vida cristiana, hermanos, es una vida de crecimiento constante. Y de nada nos sirve conocer la palabra y saber de la palabra si no vamos a vivir por medio de ella. Y eso es lo que Santiago, hermanos, nos va a enseñar en este segundo sermón, ya este segundo tema, que es: ¿tú conoces la palabra o vives la palabra? Versículo 18, por favor, vamos a entrar hasta el versículo 27. Dice Santiago: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Veíamos, hermanos, el miércoles que acerca de disciplinas espirituales para la piedad. Y mencionábamos, hermanos, que la piedad no era otra cosa más que vivir en la conformidad, en la santidad de Dios, manifestando la vida de Cristo a través de nosotros. Eso es lo que podríamos mencionar como una persona piadosa, una persona santa, una persona que vive alejada y apartada no solo del mundo, sino de la filosofía del mundo, y que su carácter, su conducta, su persona, su forma de vida que está en similitud o en simetría con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para que nosotros podamos llegar a la piedad y ser piadosos, necesitamos ejercer disciplinas que nos van a permitir a nosotros vivir de esa manera.
Mencionábamos, hermanos, que las disciplinas son aquellas acciones, son aquellas actividades, aquellas prácticas que están, hermanos, bajo el escrutinio de la palabra de Dios. La oración, la lectura de la palabra, la adoración, el evangelismo, la santidad y otras más. Estas prácticas nos van a permitir a nosotros llegar prontamente a una vida piadosa. Y la meta o la medida de la piedad es Jesucristo. Es que cada día nosotros nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Veíamos el miércoles entonces que para poder ejercer la piedad necesitábamos practicar disciplinas, y la primera disciplina con la que empezamos a hablar era acerca de la palabra de Dios. Vimos a través de Timoteo, hermanos, del segundo libro de Timoteo, de la exhortación de Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios, hermanos, nos demanda persistir en ella porque ella es inspirada por Dios. Ella nos enseña, ella nos es útil para crecer, para ser instruidos en justicia, con la finalidad de que seamos perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y veíamos, hermanos, el miércoles la importancia que la Biblia tiene en la vida de cada uno de nosotros. Si la Biblia habla, es la voz de Dios hablando a nuestra propia vida. Pero ahora, hermanos, en este segundo sermón quiero mostrarnos, hermanos, que la Biblia no solamente es conocerla, no solamente es saber de la Biblia, es practicar la Biblia. De nada le sirve a usted llenar su mente de conocimiento de la Biblia si no la va a practicar. Es solamente conocimiento hueco. Y en este mensaje no solo quiero hacer llamar la atención a cada uno de ustedes, miembros de la iglesia, sino también en una manera particular me quiero dirigir a los maestros y predicadores que esta iglesia tiene. Porque, hermanos, es muy común como predicadores y maestros conocer la Biblia para dar una cátedra, para dar una predicación, para dar una exposición, una conferencia. Es muy fácil usar la Biblia para preparar, para instruir a la gente, pero que la Biblia no nos esté instruyendo a nosotros. No, mis hermanos maestros, predicadores, la Biblia no es para instruir a la iglesia solamente, es para que la Biblia misma nos instruya a nosotros, y nosotros debemos de ser un modelo que ejemplifique, que prediquemos lo que estamos en verdad practicando. Así que todos seremos retados en esta mañana a practicar lo que decimos conocer. Padre, bendice tu palabra, Señor, en este día. Háblanos a través de la exposición de la misma, y que el Espíritu Santo tome el control. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia que tu palabra tiene como una disciplina. Ayúdanos a entender la importancia que tu palabra tiene para nuestro crecimiento espiritual. Recibe la honra y recibe la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro amante Salvador. Amén. Bien, hermanos, vemos en esta carta, hermanos, en el inicio de esta carta de Santiago, no del apóstol Santiago, porque Santiago no es apóstol, sino de la carta de Santiago, escrita a una audiencia que son personas, son cristianos, son judíos, y que han sido dispersos por diferentes partes. La carta comienza con una instrucción hacia ellos. Y Santiago, hermanos, la carta de Santiago es una carta muy interesante, porque la carta de Santiago no es tan en un fondo doctrinal, aunque lleva doctrina, sino que el punto de Santiago es instruir, es capacitar, es darle enseñanza a los oyentes de una vida práctica. De eso se trata Santiago, una vida práctica. Hablar de la lengua, habla acerca de cómo debemos de afrontar las pruebas, nos habla de la imparcialidad que no debe de haber en la iglesia con los hermanos, prefiriendo a los ricos que a los pobres. Nos incentiva a que nuestra fe debe de ser demostrada a través de nuestras obras, y que la fe sin obras es una fe que está muerta. Cuidar nuestra lengua, cuidar la murmuración, esperar el tiempo del Señor, no hacer planes sin esperar en la voluntad soberana de Dios. Es decir, que es un libro muy práctico, es una carta sumamente
práctica. Es una de las cartas también que posee una enseñanza un poco más profunda acerca de cómo es el pecado en la vida de una persona, cómo la tentación está entrando a la vida de una persona que es tentado de sus concupiscencias y de sus propios deseos. Es una carta práctica al 100%. Y dentro de esta práctica que Santiago está enseñando a los oyentes, a los que recibirían esta carta posteriormente, Santiago quiere que ellos entiendan una cosa con referente a la palabra de Dios, con referente a las Escrituras, y que tiene mucho que ver en el contexto con el capítulo número 2, versículo 14 en adelante, porque Santiago quiere que la iglesia entienda que la vida cristiana es mucho más que solo la proclamación de una fe superficial. Hermanos, el cristianismo es más que solamente la declaración de yo soy cristiano. Cristianismo es más que la declaración de yo ya hice una profesión de fe en Cristo. Cristianismo es una vida modelada por el Evangelio. Es una vida que ha sido transformada y es una vida que constantemente está creciendo. Así que yo quiero preguntarle algo para entrar de lleno al tema. Y la pregunta es esta: ¿qué tanto hemos crecido nosotros espiritualmente y qué tanto hemos estado viviendo la palabra? ¿Qué tanto estoy practicando yo la palabra? Y si quieres regular esa respuesta bajo una respuesta de escrutinio grande, pregúntale a la persona que vive contigo. Mi amor, ¿tú crees que yo estoy viviendo la palabra? Predicadores, pregúntale a quien vive contigo, ¿tú crees que yo estoy viviendo lo que estoy enseñando los domingos cada semana? Maestros de escuela dominical, pregúntale a tus padres, a tu esposo o a tus propios hijos que están como alumnos tuyos, ¿estoy viviendo la palabra? Lo que te estoy enseñando, ¿yo lo estoy viviendo? Esa es la diferencia entre cristianismo y religiosidad. La religiosidad dice, pero no hace. El cristianismo dice y practica lo que dice. En base a eso, Santiago nos va a dar algunos puntos que hay que ver. En primer lugar, nos dice Santiago que nosotros si hemos nacido de nuevo y si tenemos la naturaleza de Cristo en nuestra vida, es porque nacimos por la misma palabra que tenemos en nuestras manos. Versículo 18 del capítulo 1 dice Santiago, Él, está hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y algo que debemos de ver aquí, hermanos, es que ninguno de nosotros nació de nuevo. Y cuando habla de nacer no está hablando del nacimiento terrenal, del nacimiento de carne y sangre, sino está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración. Está hablando del ser nuevas criaturas, de lo que Cristo le hablaba a Nicodemo en Juan 3. Y dice la Biblia, hermano, lo que debemos entender es que ninguno de nosotros nació de nuevo por méritos propios. Ninguno de nosotros nacimos porque, es que yo sentía las ganas de nacer de nuevo. No, hermano, nacimos de nuevo porque Él de su voluntad nos hizo nacer. Esto quiere decir que la salvación fue motivada, impulsada, el promotor, el autor de la salvación en nosotros fue Dios, hermanos. Fue Dios. Mire Efesios 1, por favor. Vamos a Efesios rápidamente, Efesios 1. Y esto debemos de tener mucho cuidado al expresar esto, pero hermanos, la Biblia lo dice. Efesios capítulo número 1. Note lo que dice versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 3 al versículo número 4 y 5. Dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer. La fuente de nuestra salvación, el origen de nuestra salvación comenzó en Dios. Fue Él quien quiso que nosotros conociéramos su salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ¿qué, hermanos? En Él. ¿Quién es el sujeto que está realizando la acción en nuestra vida? Es Dios, hermanos. Es el Padre.
Dice la Biblia, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué, mis hermanos? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto de tu voluntad. ¿O de quién, hermanos? Según el puro afecto de su voluntad. Debemos entender que ninguno de nosotros nació de nuevo porque queríamos nacer de nuevo. Hermano, tú y yo estábamos extraviados en pecado, estábamos hundidos en la corrupción de la maldad y Dios tuvo misericordia de nosotros. Si usted y yo gozamos de vida eterna fue porque Dios así quiso que la tuviéramos. Es la salvación de Él. Él es el autor de la salvación. Por eso dice en Efesios 2:8 que no es por obras, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe. Nadie puede decir yo fui salvo porque yo quise ser salvo. No, fuimos salvos porque es un don de Dios. Fue la gracia de Dios en nuestra vida. Pero la fuente de la salvación, lo que Dios usó para que nosotros pudiéramos conocer su voluntad, su palabra, dice, para que pudiéramos conocer la salvación fue su propia palabra. Versículo 18 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fue la escritura la que tú y yo tuvimos que haber obtenido para que pudiéramos haber alcanzado la salvación, porque es a través de la palabra de Dios la que nos revela el conocimiento de Dios, nos revela el conocimiento de Cristo, nos revela la obra expiatoria de Cristo y nos llevó a que pudiéramos creer en la palabra que se nos enseñó, y el Espíritu Santo entró a nuestro corazón el día que nosotros recibimos a Cristo por la fe. Fue la palabra de Dios usó para convencernos a nosotros, pecadores, que necesitábamos de la salvación. Mis hermanos, para que el mundo pueda ser salvo, no necesita que te pares en las calles y le digas Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El mundo no necesita que hagas posts, twitters o publicaciones que digas Dios es amor, o que pongas en tu negocio Dios te ama. Lo que el mundo necesita es que alguien se levante, les enseñe la verdad, les diga la obra redentora de Cristo para que ellos puedan conocer el camino de la salvación. Es necesario que el pecador sea confrontado con la palabra de Dios. Y es esta misma palabra, hermanos, la que hizo los cielos y la tierra. Fue esta misma palabra la que dijo fue la luz, y fue la luz se hizo. Es esta misma palabra la que tiene poder para aparecer y desaparecer un planeta por completo. Y es esta misma palabra la que levanta muertos. Es esta palabra la que hizo que muertos espiritualmente viviéramos a la luz del Evangelio de Cristo. Esta palabra entonces tiene gran poder. Y es por la palabra de Dios que nosotros conocimos el Evangelio de nuestra salvación. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para dar vida a lo que ya está muerto. Y Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ezequiel 37, voy a leerte solamente este texto del 3 al 6. Y me dijo, dice hablando Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿No es esto lo que Dios hizo en nuestra vida en el pasado? Estábamos muertos, sin vida, como estos huesos secos, y no fue el Espíritu de Dios el que entró a nosotros para que ahora podamos ser vivos en Cristo. Es esta palabra la que hace vivir, y es esta palabra también la que puede hacer morir. Decía un libro de homilética que leía hace tiempo, que un maestro había llevado a sus estudiantes en la clase de predicación expositiva a un cementerio. Tomaron el autobús, salieron los estudiantes y su primer clase de predicación iba a ser en un cementerio. Los muchachos estaban desconcertados. ¿Por qué la clase iba a ser en un cementerio? Así que el pastor, el maestro, les dijo a ellos, párese cada uno de ustedes frente a una lápida, escoja la lápida que usted quiera.
Los estudiantes con cierto desconcierto y cierto escepticismo obedecieron y se paró cada uno frente a una lápida. Y entonces el maestro les dijo a ellos, lo que van a hacer a partir de ahora es, van a gritarle el nombre de la persona que tiene la lápida y le van a decir, fulanito de tal, levántate, vive. Los estudiantes, más desconcertados aún, pensando que si el maestro ya se había vuelto loco, lo hicieron. Y ahí tienes un montón de estudiantes gritándole a la lápida, fulanito de tal, vive, levántate, vive. Y el maestro les preguntó, ¿y ustedes han visto algún resultado? Ellos le contestaron, no. Dijo, bueno, eso es lo que ustedes van a hacer cada día que prediquen en sus púlpitos. Van a predicarle a personas que están muertas. La gran diferencia es que no son tus gritos los que los van a levantar, es la palabra de Dios la que los va a levantar al conocimiento de la verdad. Mis amados hermanos, si tú y yo fuimos conocimos a Cristo, fue porque su palabra nos instruyó, nos hizo conocer el evangelio de la salvación. ¿Por qué mencionamos esto del versículo 18? Porque está conectado con lo que vamos a ver ahorita. Versículo 19, por favor. Por esto, es decir, a causa de lo que acabo de decir, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago primeramente nos menciona el poder de la palabra por el cual Él nos hizo nacer. Y mire, amados padres de familia, no te desanimes por la rebeldía de tus hijos. Lo único que tú y yo podemos hacer es orar por ellos y hablarles la palabra. Que la palabra no deje de abundar en su mente y en su corazón. Quizá no ves resultados hoy, quizá no ves respuestas ahora, pero dice la escritura en Isaías que su palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que Él quiere. Muchos de nosotros quizá no nos convertimos inmediatamente al evangelio, pero gloria a Dios por su paciencia, su bondad, su longanimidad, su misericordia, porque si no fuera así no estaríamos aquí en este momento. Fue su palabra la que nosotros escuchamos un día y eso nos llevó a expresar nuestra fe en Cristo y a ser salvos ahora. Si hay algo que tus hijos necesitan es el poder de la palabra para poder vivir espiritualmente hablando. Pero esta misma palabra que nos hizo vivir también requiere que tengamos una disposición por ella. Y eso es lo que Santiago nos dice en el versículo 19 al 20. Una disposición por la palabra. El corazón que está dispuesto no solo a saber de ella, a conocerla más, a poderla meditar más, pero sobre todo, hermanos, escúcheme, a poder aprender a escucharla. Bueno, pastor, pero ¿por qué me dices eso si yo ya la escucho? Te estoy escuchando a ti hablar. No. Es que no estoy hablando del oír bajo el concepto de la capacidad auditiva para entender el sonido. Estoy hablando de la cordura y la comprensión que debemos de tener, la receptividad que debemos de tener en el corazón para poderla no solamente tener en nuestra mente y a través de nuestra capacidad auditiva, sino mantenerla y guardarla, digerirla, almacenarla en el corazón. Santiago nos dice que todo hombre sea tardo para oír, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mis hermanos amados, si hay una persona que es tan difícil de ministrar, es aquellas personas que piensan que ya lo conocen todo. Son esas personas que están sentadas en las butacas de la iglesia y dicen, yo ya no tengo necesidad de eso, yo ya me lo sé. Las personas que menos espiritualmente crecen, las personas que más fácilmente se estancan, las personas más vulnerables a alejarse del Señor, son las personas que piensan que ya lo saben todo. Usted no sabe, hermanos, a mí cómo me disgusta, cómo me molesta estar en un lugar donde se nos está exponiendo la palabra de Dios y estén la bola de eruditos alrededor mío diciendo, es que eso ya lo sé. Es que no dijo nada nuevo. Es que eso no era para mí. Es que eso que tiene que ver. Hermanos, amados, escuche,
no venimos nosotros a analizar o examinar las capacidades de oratoria del predicador. Venimos a escuchar la palabra de Dios. A lo mejor el orador está menso, como el que está enfrente de ustedes. Probablemente se traba, probablemente habla de una forma en la que no nos es muy grato escuchar. Pero no estamos viniendo a escuchar al orador, vengo a oír la palabra que me hizo nacer. La palabra que tuvo poder para darme vida cuando yo creí en Él. Es la misma palabra que tiene poder para ayudarme a seguir creciendo, para ser piadoso a la medida de Cristo. Es que no venimos a escuchar a un orador. No venimos a escuchar al profesional que nos va a enseñar métodos o conceptos nuevos con una serie de gamalalías, de palabras que, yo no entiendo. No, venimos a oír la palabra de verdad, la que me va a edificar. Y para eso yo necesito tener no solo un oído bien presto, un corazón dispuesto para poderla escuchar. ¿Te ha pasado platicar con personas que no te dejan nunca hablar? Los matrimonios hacen mucho eso. Déjame hablar. No, es que déjame hablar. Déjame terminar. Es que tú nunca me dejas hablar. Y ahí están agarrándose del chongo porque no se dejan hablar el uno al otro. ¿Sabe por qué? Porque cada quien cree que tiene la respuesta a lo que se necesita. Y hay una mosca aquí haciéndole. Cada quien cree que tiene lo que se necesita. Hermanos, cuando hay una comunicación, un diálogo, no solamente soy yo el único que puede hablar, necesito escuchar al otro. ¿Han escuchado ese dicho que dice, hay que aprender? Todos saben hablar, todos saben oír, pero no todos aprenden ni saben escuchar. ¿Qué pasa cuando oímos una información fuera de contexto? Va distorsionada. ¿Qué sucede cuando escucho una información que no está completa? No tiene la veracidad que se requiere. Hermanos amados, es necesario disponer el corazón para que la palabra de Dios penetre a nuestros corazones y la podamos recibir y la podamos almacenar. Pero esto que estoy mencionando no lo quiero aplicar solamente a la capacidad de escuchar un sermón como lo están haciendo hoy, sino a la capacidad de escuchar la voz de Dios cuando estás en tu casa meditando la Biblia también. Hermanos, cuando estás en tu casa leyendo la Biblia, ¿puedes escuchar la voz de Dios? Puedes escuchar su voz, no de forma audible, lógicamente, pero puedes escuchar por medio del Espíritu Santo trabajando en tus pensamientos a través de lo que Dios te está hablando en este momento. ¿Te identificas a ti mismo como esa persona a la cual Dios le está hablando y se está dirigiendo? Muchas personas, hermanos, usan la Biblia para aplicársela a alguien más. Eso no es para mí. Y luego todavía cínicamente han llegado a mi presencia y luego me dicen, Pastor Carlos, ¿cómo no vino mi esposa para que oyera eso? Chable. No hay forma de que me lo vuelva a repetir cuando venga. Y mi respuesta es simple. Hermano, la predicación era para ti. ¿Qué agarraste tú hoy? Estuviste pensando tanto en tu esposa, en lo que tu esposa tenía que aprender, que te olvidaste de lo que Dios te tenía que enseñar a ti. Yo vengo de hermano, mi esposa y yo venimos dañados, hermanos, dañados. Venimos de una iglesia donde la predicación es un circo. ¿Por qué es un circo? No porque el pastor haga payasadas, no, hasta eso es un hombre serio. Es un circo porque cada vez que el pastor predica o habla de algo, como dirían los jóvenes o el hermano Jonathan, tirando factos, cuando el pastor está diciendo algo, está la gente, párela, a ella, ahí está fulanito de tal, amén, dígaselo. Y se vuelve un circo porque todo mundo está pensando en otra persona en lugar de ellos mismos. No, es que la palabra de Dios no es para aquella. La palabra de Dios no es para aquel. La palabra de Dios no es para el que está sentado a tu lado. El mensaje es para ti mismo. Hay que ser hay que ser tardo para hablar. Hermanos, hay que aprender a escuchar primero.
¿Sí te ha pasado hablar con personas que ya lo saben todo? Tan y les dices nada, pero ya te tienen una respuesta bien lista, bien formulada. No son personas que te dicen, bueno, déjame meditarlo, déjame orar, déjame lo dijero, déjame analizar lo que me estás diciendo y te doy una respuesta mañana. No, todos lo saben. Hermano, vengo a pedirle ayuda porque me siento mal. Sí, estás mal por tu pecado. Espérate, no has escuchado. Es que me está yendo mal el trabajo. ¿Sabes por qué te está yendo mal, hermano? ¿Sabes por qué te está yendo? Porque no diezmas y no sabes lo que está pasando. Bueno, yo vengo de un lugar así. Nosotros ya sabíamos que todos los problemas que teníamos eran por dos razones según el predicador. Una, porque estábamos en pecado, y dos, porque estábamos en pecado. Entonces las consejerías siempre eran: reza 3 Padres Nuestros, 4 Aves Marías, 5 a San Judas, 3 a San Pedro, y con eso te va a solucionar tu problema. O llegabas y le decías, tengo un problema, y siempre te decía, ¿ya oró? ¿Ya leyó la Biblia? No. Ah, por eso estás así. No, hay que ser tardos para hablar, prontos para oír. Y dice la Biblia, tardos para airarse. Y hay mechas cortas aquí, hermanos. Hay mechas cortas, aquí como le llaman, mechitas cortas. Hermanos, qué horrible es estar con una persona que no le puedes decir nada porque inmediatamente se enciende. Se prenden de volada. Son personas que apenas les haces una observación, les das un consejo, le quieres ayudar y rápido se enojan. O te dicen, tú no eres nadie para decirme lo que yo tengo que hacer. Les das un consejo y te dicen, te extienden la mano y te dicen, ahí está. Y luego tú, ¿qué? Pégame por preguntón. Yo no te pedí tu opinión. Si te la hubiera querido pedir, te lo hubiera pedido. Y hermanos, tomamos una actitud de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, porque llegamos a pensar que nadie tiene derecho a decirnos absolutamente nada. Mis hermanos, quiero que todo mundo abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4, verso 12. Déjenme ver si dije bien el texto. Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12, por favor. Hebreos 4, 12. Rápidamente, hermanos, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Hubo una persona que me dijo, yo en la iglesia no me debería de sentir incómodo, me debo de sentir cómodo. Lo primero que le dije a esta persona fue, error número 1, en la iglesia cuando estás en la predicación, en la palabra de Dios, muchas veces vas a salir incómodo. Porque la palabra de Dios va a incomodar nuestra mala manera de obrar y de ser. Hermanos, no te estoy mintiendo, a veces lo agarramos a juego, pero déjame ser serio en esto que te voy a decir. Me ha tocado personas que han salido peleados, matrimonios, que han salido peleados de la iglesia porque creen que la esposa o el esposo me vinieron a decir que algo andan haciendo mal y que pues eso se trató Hermano, número uno, escúchame, número 1, cuando tú me cuentas algo, yo tengo el mayor cuidado de que el tema que vaya a ver no tenga nada que ver con lo que me contaste, número 1. Ahora, si estamos expositivamente y se tocó el tema, pues ya es Dios, ¿no? Número 2, yo no voy a hacer algo, en este presente te lo digo, algo que yo aborrezco desde que tengo memoria en la vida cristiana. Si algo que yo aborrezco es que me empiecen a contar mi vida en el púlpito, aborrezco, odio eso. Porque el púlpito no es para que yo venga a sacar toda mi frustración y a decir todo lo que me contaron. El púlpito es para hablar la palabra de Dios porque esta es la que edifica. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero me ha tocado matrimonios que salen, es que tú le dijiste sí, por eso el pastor habló de lo que habló, porque tú le dijiste, no, hermano, no eres tan importante como para dedicarte un sermón completo. Y no me pagaron lo suficiente para hacer eso.
No, hermanos. Cuando la Biblia nos habla y nos hace sentir incómodos, no es el pastor. Cuando estás en tu devocional y te está llegando, no es otra cosa, es Dios el que nos está hablando. Cuando la Biblia te dice perdona y tú estás con tu odio y no, ¿cómo la voy a perdonar? Es Dios el que te está hablando. ¿Estás escuchando, mi hermano? Si hay aquí gente que está escuchando, eso es lo que debemos entender, que la palabra de Dios muchas veces nos va a hacer sentir incómodos. Pero qué bendición, porque muchas otras nos da consuelo, aliento, fortaleza, esperanza, ánimo. La palabra de Dios escudriña todo nuestro ser. Qué hermoso es que tú estás orando, Señor, habla mi vida, y de repente el mensaje llega, lo que necesitamos. Ese no fue el pastor adivinando lo que oraste, ese fue Dios y su Espíritu Santo preocupado por tu vida espiritual. Maestros y predicadores de esta iglesia, quiero dedicarles este versículo a ustedes, entendiendo lo que dice Santiago también aquí en el mismo libro de Santiago. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Cuando Santiago nos dice que también seamos tardos para hablar, prontos para oír y tardos para irarse, también se está refiriendo a que nosotros como predicadores tenemos que aprender, antes de abrir nuestra boca en enseñanza tras enseñanza, hacer un detenimiento, un análisis exhaustivo, si en verdad yo estoy practicando lo que estoy predicando. Imagínate un predicador hablarnos acerca de la ira. Ama a tu esposa como a vaso más frágil. Y le ponen un corazoncito. Y resulta que tú vas a la casa del pastor y el pastor no está tratando, o el predicador, y él no está tratando a su esposa como un vaso más frágil. ¿Sabes dónde puedes ver a la verdadera persona como es? En lo íntimo y en sus redes sociales. Lo que publicas no es algo que te vino por la nada. Publicas lo que hay en el corazón tuyo. Lo que vemos en redes sociales es parte de la personalidad de la vida de cada uno de nosotros. Es parte del pensamiento en el que estamos de acuerdo. Es parte de lo que más tiempo gastamos viendo y oyendo. No publicamos por ahí, publicamos lo que más nos ha interesado. Y muchas veces predicadores son incongruentes entre lo que están diciendo aquí a lo que están compartiendo en sus redes sociales. ¿Y qué pasa? Lo que no nos gusta a ninguno de nosotros. Que nos empiecen a criticar porque lo que enseñamos no se está viendo en lo que vivimos. ¿Qué dice Santiago? No se hagan maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Tú hablas de Dios, vive como lo que Dios dice. Tú hablas de santidad, tú debes de ser ese modelo. Tú hablas de la integridad, tú debes de ser ese modelo. Tú hablas de la fidelidad en el matrimonio, tú debes de tener una fidelidad en tu matrimonio. Sé congruente. ¿Sí están aquí, hermanos? Predicadores que me ayudan aquí, ¿sí están aquí? Maestros de escuela dominical, ¿sí están aquí? Esa es la fuente, es la base de la vida cristiana. Madre de familia, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que se guarde, que no esté tanto en el teléfono, que no viva de cierta manera, si él te ve hacerlo a ti a cada rato? Fui pastor de jóvenes por 1 año y medio en Agua Viva, 1 año en Agua Viva, y 1 año trabajando en San Luis Potosí con otro pastor en el área juvenil. O sea, 2 años trabajando con los jóvenes. Muchos de ellos ya están hoy casados. Si había algo que desgarraba mi corazón de muchos de los jóvenes que teníamos antes, era esto. Entraban a mi oficina, no solo a expresarme lo que batallaban o lo que luchaban, sino a quejarse de la hipocresía, de la negligencia,
de sus padres. Mi mamá dice y me trae que ore y que lea la Biblia, pero pastor, se lo afirmo aquí con lágrimas en los ojos. Mi papá ni siquiera ora. Mi mamá ni siquiera lee la Biblia. Un pastor aquí te los ve bien guapos, bien bonitos. Te ves las maldiciones que se avientan entre ellos dos. Pero no te lo dicen con lágrimas solamente, te lo dicen con una furia en sus rostros. Porque les queremos imponer a ellos una carga que nosotros mismos no estamos llevando. ¿Y eso de quién es culpa? ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿De Dios? No. De que no estamos viviendo lo que estamos diciendo. De que no hay congruencia entre lo que estamos diciendo. Si estamos aquí, hermanos. Vea lo que dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hay que limpiar el corazón al estar a la luz de la Escritura. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tus almas. Mira qué interesante contraste. Primero dice que seas tardo para airarte, porque en la ira no obra la justicia de Dios. Y ahora nos dice, pero para que reciban la palabra, no la deben de recibir con esa ira, recíbanla con mansedumbre. Recíbanla con mansedumbre, recíbanla con una actitud dispuesta, disponible para cambiar, para crecer. Sí, estoy mal, gracias por corregirme, gracias Señor por haberme enseñado lo que estoy haciendo mal. No es un ataque a tu persona, grábatelo en tu cabeza, hermano amado. No es un ataque a tu persona porque caigas mal, es una ayuda que te va a hacer crecer espiritualmente para la piedad. Caemos en un victimismo tan ridículo, como si tú fueras la única persona con el único problema. No, hermanos, mira, aquí estamos un montón de personas que tenemos muchos problemas y muchos deseos de cambiar y muchas cosas que queremos crecer, como para dedicarnos a centrarnos solamente en ti. Si hay algo, hermanos, que yo veo y se lo he compartido a algunas hermanas, las hermanas que me han escuchado decir esto que voy a decir podrán afirmarlo. Siempre les digo, mira, hermanas, sobre todo cuando hablo con sus maridos inconversos, digo, mira, hermanas, cuando un hombre empieza a decir, sí, pero esto, sí, pero ella, sí, pero el otro, sí, pero yo sé que estoy mal, pero cuando yo veo a una persona así, ya no hay ninguna posibilidad humana para que esa persona vaya a hacer un cambio. No va a cambiar. Ni te desgastes, ni te empieces a pelear, ni empieces a decir, porque aunque parece, no, sí es cierto, tiene razón, pero, ya cuando escucho el pero digo, hermana, este hombre no va a cambiar. No va a cambiar. Porque en cierta manera, la palabra de Dios y sus consejos le están causando tal incomodidad que él no quiere ser el único que se sienta atacado. No, quiere que otros también se sientan igual. Pero cuando yo sé a la luz de la palabra, a la luz de la humildad, que yo soy el que está mal, a mí no me importa los demás. No, Señor, tú me estás hablando a mí. Yo no voy a ponerle ningún pero. Si me está escuchando, yo no le voy a poner ningún pero. ¿Qué significa cuando una persona pone un pero por delante? ¿Qué significa? A ver si alguien aquí tiene conocimiento de gramática. ¿Qué significa cuando una persona te dice todo que sí, pero te pone un pero? Sí, pero, no, pero, ¿qué significan los peros? Los peros significan que aunque pueda estar de acuerdo contigo en ciertas cosas, no lo está al 100%. No lo está al 100%. Dice, no, sí, pero. Mis hermanos, debemos aprender a aceptar la palabra de Dios con mansedumbre. Esto quiere decir con sumisión a la voluntad de Dios, sumisión a la sabiduría de Dios, a la capacidad y a la disposición del corazón a dejar que Dios me siga ministrando, aunque me esté doliendo.
aunque me esté taladrando por dentro, tengo la capacidad de poder afirmar, estoy mal. Pero me digo una cosa, hermano amado. El primer principio para una persona que quiere en verdad cambiar su vida, aceptar la verdad, va a ayudarte a que puedas trabajar con el problema real y puedas empezar a crecer. Déjame ilustrártelo de la siguiente manera. Va a ser una situación chusca, pero nos va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. Cuando tú vas al médico, una persona te dice, señora, déjeme decirle que usted está gorda. Ya que hay médicos muy bonitos para hablar, ¿verdad? ¿Estás gorda? No estoy. La ropa se encogió. No. Señora, usted está gorda, usted tiene sobrepeso, usted necesita bajar de peso. No, yo creo que el que está mal es usted. Usted no está viendo bien. Yo estoy como tengo que estar. Yo te pregunto, con ese ejemplo tan chusco y tan simple, ¿tú crees que esa persona va a poder hacer los cambios que necesita cuando no está reconociendo algo que se le está diciendo? Claro que no los va a hacer. Porque aunque todo el mundo le diga que tiene sobrepeso, aunque la báscula misma le muestre el sobrepeso, aunque los estudios le muestren el sobrepeso, si ella cree que está bien, así lo va a dejar. ¿Y sabe qué? Por eso muchos no cambian su vida espiritual, porque ellos creen que están bien cuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 les dicen que está mal. Ellos siguen creyendo que están bien, no van a cambiar. Ya no le muevas, no va a cambiar. No va a cambiar. No está aceptando la palabra con humildad. Para todo tiene un pero, para todo tiene un argumento, para todo culpa a otros. ¿Qué puedes esperar? Amado hermano, cuando Dios te corrige a través de su palabra, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibes? Cuando vienen a visitarnos y a veces con la Biblia, el pastor o alguien más nos da un consejo de su palabra, ¿cómo lo tomas? Hermano, mira, creo que esto que estás haciendo no está bien. Hermana, creo que esta forma en la que usted está dirigiendo a sus hijos. Mis hijos están bien porque yo los tengo bien. Hermanos, los consejos que te dan de la Biblia no son para destruirte, son para ayudarte. Dios no dejó su palabra para mantenernos ahogados o en opresión, viviendo una vida infeliz y llena de privaciones. No. Cuando Dios nos dio su palabra, y eso lo dice en Deuteronomio varias veces, es para que te vaya bien. Déjenme, hermanos, déjenme decirle, hay gente que piensa que los mandamientos, las leyes de Dios, su palabra, son cargas para ellos. Son pesadas. Ay, es que es mucha carga ser cristiano, tú no sabes todas las privaciones que hay. No, o sea que Dios, y muchos ateos aún dicen, o sea que Dios es, si estás conmigo te va bien, si estás conmigo te va mal. Pues ¿qué clase de Dios es ese? Pintando a Dios como si fuera alguien al que bendice porque le sigues, y si no le sigues te va a castigar solo porque no le sigues. No estamos entendiendo a Dios bien. Déjame ilustrártelo de esta manera. Tú le dices a tus hijos que no salgan, que no agarren los utensilios de los cubiertos, los cuchillos, que no se acerquen a la estufa. ¿Se los dices para amargarles la vida o se los dices para guardar su integridad física? Háblenme, hermanos. Para torturar su vida, gracias. No, para salvaguardar su vida. Para que no les vaya mal. Y cuando tú ves que están jugando con los utensilios o que están jugando con la estufa, le das un manazo, no porque lo odies, porque tu amor te ha movido a cuidar a tu hijo, a protegerlo para que no le vaya mal. Si están aquí. No es porque tú seas un tirano que no, es que no quiero que juegue. Juega con la estufa, pues no, es que no quieres que explore, dice la gente. No, es que esto va a guardar su integridad y el mandamiento está no para mantenerlo en un punto de asfixiamiento, es para mantenerlo seguro. El mandamiento no es asfixia, es para mantenernos seguros, bendecidos, para que nos vaya bien.
¿Por qué creemos que Dios nos da su palabra para torturarnos? No, mis hermanos, Dios nos da su palabra para que la obedezcamos, para que nos vaya bien. El más interesado en que te vaya bien a ti y a mí es Dios, hermano amado. Él es el más interesado en que te vaya bien. Aunque nos tenga que disciplinar, o aunque nos tenga que exhortar, o aunque nos tenga que reprender, lo hace movido, motivado, impulsado por lo que nos dice Hebreos. Dios al que ama, castiga y disciplina a todo aquel que se acerca a Él por hijo. Hermanos, Dios nos cuida, nos ama, no para torturarnos, sino para que nos vaya bien, para bendecirnos. Entonces, ¿qué pasa si no cumplo su voluntad? ¿Me castiga? No. Se abren los cercos de la seguridad y de la protección que Dios había puesto para ti. Te los brincaste, estás expuesto y a merced de lo que pueda pasar allá afuera. Lo que te acabo de mencionar que muchos piensan se llama legalismo. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no vienes a la ganancia de almas, Dios te va a castigar. Si no vienes a esto, Dios te va a castigar. Si no haces esto, Dios te va a castigar. No, a ver, Dios no es un castigador que anda por ahí latigueando al mundo. Si tú no haces las cosas que Dios te ha mandado a hacer, no te va a ir bien porque estás brincando algo que es para tu bien. ¿Sí estás entendiendo, mis hermanos? Si Sebas, ¿verdad, hijo, te llamas? Sebas. Si Sebastián se sale a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, cuando la hermana le dijo que no, se expone a un sinfín de peligros que pueden poner en riesgo su integridad física. Imagínate que Sebastián se sale a las 2 de la mañana. Hijo, lo digo porque te vi, hijo, por eso lo estoy diciendo. Ya en el argumento de muchos, te vi, tu mamá habló conmigo, me dijo, pastor, hable con él. Y como me quiero ahorrar el tiempo, te lo digo aquí, no es cierto. Se sale a las 2 de la mañana. ¿Qué puede pasar en esta hermosa ciudad a las 2 de la mañana? A la edad de Sebastián. Y luego con una playera de la América. No. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le va a suceder? ¿A qué se expone a las 2 de la mañana en una ciudad como esta, a su edad? Pero ¿sabes qué piensan muchos como Sebastián? Mi mamá es una amargada que no quiere que yo salga. Amargada como ella salió. No. Así muchos toman la Biblia, toman a Dios. Es que lo dice porque como él ya vivió. No. Y mira, los que ya vivieron en el mundo te lo garantizan, te lo pueden decir aquí de frente. No les gustó, le hubieran gustado conocer a Cristo desde chiquitos. No les gustó. ¿Por qué pensamos que la palabra de Dios es una carga? No, hermano, recíbela con mansedumbre. Es la lámpara a tus pies que va a hacer que te vaya bien por el resto de tu vida. Jóvenes, bien harían no solo leerla, como ya se los dijo el pastor Rocha, bien les haría obedecerla. Porque créeme que te vas a evitar un montón de vergüenzas que muchos de los que ya estamos aquí adultos tuvimos que pasar por la ausencia del conocimiento de Dios. Es para tu bien. Mira lo que dice Santiago 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Note que aquí Santiago está diciéndonos claramente que los oidores o los conocedores solamente están oyendo la palabra, están en contacto con la palabra, saben de la palabra, pero dice el versículo 23, versículo 22, se engañan a ustedes mismos. Se engañan a sí mismos. Hermano, qué bueno que conoces la palabra, qué bueno que conoces de teología sistemática, qué bueno que sabes las doctrinas fundamentales de la Biblia, qué bueno que sabes lo que está bien y lo que está mal, qué bueno que eres una Biblia andante, qué bueno. ¿Cuánto de eso practicas? ¿Cuánto de eso vives? ¿Cuánto de eso se refleja en tu carácter? ¿Cuánto de eso se refleja en tu trato con tu cónyuge? ¿Cuánto de eso se refleja en la iglesia? Leer la Biblia no solo es una disciplina espiritual, practicarla es la disciplina. El problema no es leerla, el problema es practicarla.
Leerla cualquiera la puede leer. Memorizarla cualquiera puede memorizar. Todos tienen capacidad para memorizar, algunos más, otros menos. Pero practicarla, pero vivirla, pero perdonar cuando te han lastimado, tener que darle un vaso de agua a tu peor enemigo, abrazar a tu esposa cuando tuvieron una discusión fuerte y hubo una ofensa de por medio, perdonar una infidelidad, tratar con un hijo rebelde, como predicaba Rigo en la mañana, gozarte en una situación de una gran prueba. ¿Cuánto de ello hemos aplicado a nuestra vida y se nota? La obediencia contrasta con el conocimiento. Conocimiento es una cosa, obediencia es todo en la vida. Dios le dijo a Saúl, ve y riera a Amalek y mata todo, no dejes nada. Y él dijo lo que hizo, él hizo lo que él quiso. Él conocía el mandamiento. ¿Lo conocía, sí o no? Sí. Y no lo hizo al completo. ¿Qué le trajo eso? Consecuencias. Consecuencias. Mira la ilustración de Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. Todos los que estamos aquí, sin excepción, sobre todo las hermanas, bueno, también algunos varones ya, pero sobre todo las hermanas pasaron un bonito y hermoso y espaciado tiempo en el espejo. El pelito, y yo nomás veo a mi esposa que agarra la plancha secadora y quién sabe qué otras cosas agarra, y hasta brujería creo que se hace, yo no sé. Trae horas y horas y horas y yo, ándale que me quiero entrar al baño. Y la hermana Lucero, ahí voy. Y no, la hermana Lucero viendo cómo el arcoíris funciona. Y nomás oye los piojos aplastarse, quemarse. Aprovecho porque no está. Chismosos, guarden sus bocas, hermanos, guarden sus bocas. Sálvenle la vida, pastor. Ok, hermanos, estamos en el espejo. ¿Pero por qué estamos en el espejo, hermanas, hermanos? Para evitar imperfecciones. Imagínate que las hermanas, si vinieran a la iglesia como se levantan, Ave María Purísima. Imagínate si los hermanos se levantaran, se vinieran como se levantan, unas boqueras de aquí para allá, unos agarrando la dentadura, sin dentadura, no la agarraron. Hermanos, dice Santiago, el que solamente oye la palabra pero no la hace, es como un hombre que va al espejo y no se detiene a mirar las imperfecciones que tiene. Así se va. Y no sabe ni cómo está, no sabe en qué condición está. ¿Qué hacemos en el espejo? Miramos atentamente las imperfecciones. Estoy despeinado, me acomodo, los dientes, me reviento un barro. Las hermanas se pintan, que la línea quede de tal tamaño, milimétrico, si no, esto no puedo, la cuchara para las pestañas. Todos mis utensilios de la cocina están en el baño, ahí están las cucharas, los labiales, que si le quedó, y luego cómo me veo, luego, y midiéndose 50 vestidos para ver cuál se ve mejor, para terminarse poniendo el primero que buscaron. Pero toman tiempo en el espejo porque no quieren salir con las menores imperfecciones que sean posibles. Hermanos amados, ser conocedor de la Biblia es como salirte sin checar ni revisar qué onda contigo. Muchos nada más usan este libro para dos cosas: para adornar su sala o adornar su casa, y para buscar con qué le van a tirar a su esposa, a sus hijos o a alguien más. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la Biblia dice, y son las personas que más pleitos generan en las congregaciones, son los más quisquillosos, son los más santos delante de la gente, son los que menos amor de Dios tienen. Son los legalistas más grandes de las iglesias. Hermana, como que tu falda no está donde debe estar. Hermana, dice la Biblia que debemos de ser puras. Hermana, tú no eres pura. Te falta pureza, hermana, te falta pureza. Pensando en todos los errores que tiene todo mundo, en lugar de ver los que tiene él mismo. ¿Cuánto tiempo pasas diciéndole a Dios, Señor, háblame, háblame? Yo soy esta. Yo soy este.
No, Señor, no me interesa lo que esté pasando allá. ¿Qué me estás enseñando hoy tú a mí? ¿En qué estoy mal yo? ¿En qué te fallé yo hoy? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vea cómo le llama Jesús a un hombre que obedece. Hombre prudente. ¿Hombre cómo? Prudente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Cómo le llama Jesús a este hombre? Insensato. ¿Qué quieres ser tú hoy? ¿Un hombre prudente? Y cuando hablo de hombre no hablo de género masculino, hablo en general. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Un creyente? Voy a cambiar esto. ¿Un creyente prudente o un creyente insensato? ¿Qué quieres ser tú para tus hijos, hermana amada, padre de familia? ¿Qué quieres ser tú para ellos? ¿Un hombre prudente o un hombre insensato? Déjame decirte algo, hermanos. A mí ya me molestaron, ya me disgustaron los teólogos en las bancas. No porque no me gusta que aprendan, no me gusta que sepan, pero no viven muchas veces lo que enseñan. Son críticos de todo, juzgan todo, analizan todo, buscan el error de todos, pero su comportamiento, su conducta, su manera de tratar a la gente, cómo tratan a su cónyuge, es tan inmadura, son tan sensibles, son tan... todo les afecta, todo les cala, todo les ofende, nada les parece. Está alguien predicando y están insensibles, volteando para allá, volteando para acá, pensando ver a qué hora se va a acabar. Y yo les pregunto a ellos, ¿qué se llevaron de la palabra de Dios en su corazón ese día? Déjame decir lo que dice Paul Tripp en uno de sus libros, El llamamiento peligroso. Dice, estoy convencido de que la crisis de la cultura pastoral muchas veces comienza en la clase del seminario. Comienza con un manejo de la palabra de Dios que se basa en información y que es distante e impersonal. Comienza con pastores que en sus años de seminario llegaron a estar bastante cómodos manteniendo la palabra de Dios distante de sus propios corazones. Comienza con los cerebros que llegan a ser más importantes que sus corazones. Comienza con las calificaciones de los exámenes que son más importantes que el carácter. El problema en todas estas cosas es que son sutiles y engañosas. Buscan saber, conocer, intelectualidad, pero su carácter completamente reprobado. Reprobado. Y mira, hermanos, y con esto voy a cerrar ya. Mira, hermanos, generan muchas expectativas. Apague eso, por favor. Apáguelo, aviéntelo, quémelo, tírelo. Aviénteselo a quien quiera, a su esposo si quiere, pero apáguelo. Escuche esto. Generan tantas expectativas por lo que saben. La gente los puede respetar por lo que saben, pero cuando conoce su carácter, el conocimiento y Cristo en su vida están totalmente separados. Maestros, escuela dominical, predicadores que me ayudan aquí, que gracias por su trabajo, pero mantengan su conocimiento y a Cristo unidos en su vida y en su carácter. Eso los hace mejores siervos de Dios. Eso nos hace mejores siervos de Dios. Padre de familia, madre de familia, mantén a Cristo y tu conocimiento unidos en tu vida, para que cuando tú tengas que corregir a tus hijos, tengas no solo la autoridad que Dios te da, tengas el ejemplo y el carácter para poderlos educar. Liderazgo no es por la fuerza, es influencia. A los hijos no se les guía por la fuerza, se influye. ¿Cómo? Que ellos me quieran imitar. Que ellos te quieran imitar. Que ellos quieran imitar. Todos han oído, por ahí Rigo lo mencionó, todos escucharon el testimonio de una tal Jessie y yo, ¿no? Los cantantes estos dos, que tenía a su papá que era pastor. ¿Tú escuchas la entrevista?
Y tú no escuchas a una persona, a unos hijos admirados de sus padres. Todo lo contrario. Escuchas amargura ahí. Tú escuchas dolor ahí. Porque el padre que dijo que debía ser fue un adúltero. Porque el hombre que traía la Biblia bajo el brazo y entraba en la iglesia todos los días con una buena corbata y un buen saco, tenía una vida doble a escondidas. ¿Ese quieres ser tú para tu hijo? Un religioso que viene, se persina y sale y en la casa les grita y habla igual y no cambia su carácter y sigue exactamente igual, soberbio, prepotente, engreído, gruñón. ¿Quieres seguir siendo tú el mismo ese? No, hermanos. Que Dios nos dé gracia para practicar lo que estamos escuchando. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Iglesia amada, yo los amo como pastor, les amo. Yo no los aprecio, apreciar es poco, yo los amo en serio. Y lo que te estoy diciendo ahorita no es para lastimarlos. Yo sí quiero sinceramente que su vida cada día crezca en piedad. Yo no gano nada si tú creces en piedad. A mí no me dan un bono por cada creyente que crece en piedad. A mí no me dan nada por eso. Los que ganan son ustedes y sus hijos. Por ende, la iglesia. Y esta iglesia no es de Carlos Díaz. Esta iglesia es de Cristo. Él es el pastor de esta iglesia. El día que yo me muera o yo me vaya o lo que sea, si tú creciste en piedad, no me va a beneficiar a mí, ni al pastor que llegue, va a beneficiarte a ti para siempre. Si tus hijos se convierten al evangelio, vas a descansar tú. Entiendan de una vez por todas que vivir la vida cristiana lejos de este bendito libro es imposible. Entiendan de una vez por todas que vivir la vida cristiana solamente leyendo y conociendo este libro es imposible. La vida cristiana es posible siempre y cuando yo lea, medite, estudie, conozca y aplique este libro. Ahí seré bienaventurado en todo lo que yo haga. Puestos de pie, vamos a orar. Hermanos, si Dios ha hablado a su vida, aquí está el altar al frente. Traté de hoy de ser lo más sencillo, menos complicado que pudiera ser, pero yo creo que la palabra de Dios ha sido clara. Ha sido clara, Dios ha hablado a nuestra vida. Y ahora pregúntate esto, que es el tema del sermón hoy. ¿Conoces la palabra o vives la palabra? La respuesta y la conclusión a la que llegues en este tiempo de reflexión y meditación va a determinar qué vas a hacer a partir de este momento. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Si Dios ha hablado a su vida, ¿por qué no toma el altar? ¿Por qué no empieza a hacer la costumbre de dejar un poquito su banca y venir al altar y examinarse? Predicadores que me ayudan, aquí está el altar, hijos. Aquí está el altar, mis hermanitos. Maestros de escuela dominical, aquí está el altar. Padre de familia, madre de familia, aquí está el altar. ¿Conoces la palabra o vives la palabra? ¿Cómo está tu vida espiritualmente hablando? ¿Cómo está tu vida en Cristo? Con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros del trabajo. ¿Cómo está nuestra vida en Cristo? ¿Cómo está nuestra lectura diaria? ¿Cómo está la lectura diaria? ¿Cómo está la meditación diaria? ¿Cómo te llevas en casa? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres ante la gente que no te conoce, que no conoce a Cristo? ¿Conoces la palabra nada más? ¿O vives la palabra? La palabra no solamente se memoriza y se lee, no solo se estudia, se aplica. Conocimiento sin praxis es solamente conocimiento vacío y vano. La praxis, la práctica hace todo.
La práctica hace un buen mecánico, la práctica hace una buena doctora, la práctica hace un buen arquitecto, la práctica hace un buen pastor, la práctica hace a un buen cristiano, a un hombre piadoso. La práctica. Sin práctica no funciona nada, solamente es información. La práctica es la obediencia a la palabra de Dios, es la vida modelada. Cada día veo a Cristo en ti. Pueden decir eso. Cada día Cristo está vivo. Cada día puedo saber que Cristo está vivo, no solo por el conocimiento, porque puedo verlo ejemplificado en papá y en mamá, que eso pudieran decir tus hijos. Creo que Cristo vive porque lo veo en mis padres. Creo que Cristo vive porque lo veo en mi madre, lo veo en mis hijos, lo veo en mi esposo, lo veo en mis predicadores. Dios nos ha confrontado hoy. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Nos vamos a enojar, ofender, salir de aquí diciendo no, pues qué mal? ¿O vamos a salir realmente haciendo cambios? Tú sabes lo que está mal, tú conoces lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes cómo está tu vida espiritual ahorita y sabes dónde está el problema. Atácalo. De nada sirve que sepas, atácalo. Hazlo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Padre, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Gracias por haber hablado a nuestra vida, a mi vida primariamente hablando. Gracias, Señor, porque me ayudas a entender la importancia que tu palabra tiene para mí. Y que si ella me tiene que exhortar y corregir, Señor, aceptarlo. Gracias porque muchas veces he estado sentado en bancas, en oficinas de pastores, recibiendo consejos que no me han gustado, que me han molestado, que me han hecho sentir mal muchas veces, pero que gracias a ello yo he podido cambiar muchas áreas de mi vida que me han ayudado a seguir adelante con mi matrimonio y con mis hijos. Pero ayúdame a seguirlo haciendo. Ayúdame a que el conocimiento que yo pueda tener se ponga por encima de lo que tu palabra me exhorta que yo haga. Bendice tu iglesia, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.